Señores estudiantes, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a todos, vamos a comenzar. Hoy día vamos a revisar teoría y vamos primeramente a revisar la teoría de los que tiene que ver con la exposición que ustedes hicieron, los grupos vulnerables, que se refiere a cómo esos grupos vulnerables tienen una serie de determinantes de la salud, sobre todo determinantes sociales que realmente recaen sobre ellos y al final pues hacen que tengan una peor salud que el resto de la población. Y eso vamos a ver, ese temita de determinantes de la salud y cómo es necesario que la salud tenga un enfoque de derechos humanos para evitar todas esas inequidades y desigualdades que vimos nosotros en la exposición que ustedes presentaron en estas semanas. Bueno, eso sería el primer tema. Y el segundo tema, pues, es el tema de violencia de género. Bueno, vamos a comenzar con determinantes de la salud. Voy a compartir pantalla. Creo que sí se ve, ¿verdad? Sí se ve, doctor. Ok. Bueno. Entonces, miren, los determinantes de la salud, ustedes van a poder verlos y estudiarlos más detenidamente cuando ustedes vean otras materias, ya más con el sentido diríamos, clínico, el sentido médico. Nosotros estamos viendo que esta asignatura es una asignatura de corte social, entonces vamos a verlo en ese sentido. De todas maneras, es importante que ustedes lo conozcan y que ya tengan ese antecedente cuando ya ustedes estudien más detenidamente los determinantes de la salud, pues van a tener ya una orientación sobre lo que son. Eso seguramente ustedes los verán si no me equivoco, en salud pública o salud comunitaria, no sé exactamente. Bueno, entonces, primero vamos a definir un poco lo que es la salud, que eso también ustedes ya conocen. Miren ustedes que la OMS ya en el 1948 define la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no la ausencia de enfermedades. Eso fue un paso muy importante en la definición de salud porque ya, o sea, le dio un ámbito holístico, un ámbito integral, no es solo un malestar físico, sino mental y social. La OMS también en el año 2000 matiza este concepto de salud y enfermedad y propone como objetivo que los habitantes de todos los países del mundo tengan un nivel de salud suficiente para que puedan trabajar productivamente y participar activamente en la vida social de la comunidad. O sea, hay una dimensión que se sale fuera de lo que es el individuo y que tiene que ver con el entorno. Entonces, la salud abarca aspectos subjetivos, bienestar físico, mental y social, o sea, aspectos individuales, aspectos objetivos como capacidad de funcionamiento y aspectos sociales como adaptación y trabajo socialmente productivo. O sea, básicamente pues la salud abarca casi todas las facetas del ser humano, ¿no? Bueno, vamos a ver, una vez repasado el concepto de salud, vamos a ver qué es un determinante de la salud. Entonces, un determinante de la salud es un conjunto de variables que tienen el potencial de generar o protección o daño. Es decir, son condicionantes de la salud. Si hay una serie de circunstancias que protegen la salud, será un determinante de la salud positivo. Pero si hay otras circunstancias que provocan una afectación hacia la salud, o sea, que provocan enfermedades, entonces
es un determinante de la salud negativo que definitivamente pues, hace un daño. Entonces son un conjunto de factores complejos que al actuar de manera combinada determinan los niveles de salud de los individuos y de las comunidades. Y vamos a ver un poco cuáles son estos determinantes de la salud. Miren que ustedes que ya hace bastante tiempo Lalonde, que era un ministro de salud canadiense, se interesó en este tema, hizo una investigación en Canadá y indicó que existen 4 determinantes de la salud. Uno es el medio ambiente, otro es el estilo de vida, otro es el sistema sanitario y otro es la biología humana. Esos son los que determinan la salud. Y mira, esto es tan clásico que ha quedado. Después se ha modificado, eso lo verán ustedes en las próximas asignaturas que vean este tema. Pero esto ha quedado como algo clásico. Estos 4 determinantes. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Factores medioambientales. Bueno, aquí tiene que ver con el ambiente físico o natural o inducido por el hombre, tanto a nivel macro como a nivel micro, o sea, a nivel del contexto local. Y después están todos lo que tiene que ver con los ambientes naturales, como pueden ser el clima, la geomorfología, la hidrología, el suelo. Y en los inducidos por el hombre, por ejemplo, a nivel macro, el cambio climático, eso puede producir un efecto adverso sobre la salud. Y micro, por ejemplo, la contaminación ambiental producida por los, por los escapes de los coches que funcionan con petróleo, con hidrocarburos, como gasolina, ¿no? Entonces, esos son factores que provocan diríamos, un riesgo hacia la salud de los individuos. Ese sería el ambiente físico, pero también en el medio ambiente hay ambiente social, que esto es bastante amplio: vivienda, trabajo, componente sociopolítico, económico, la cultura, la etnia, la identidad. Que eso después vamos a verlo específicamente en lo que son los determinantes sociales. Pero Lalonde en un principio lo englobó en factores medioambientales. Después están los estilos de vida. Bueno, un estilo de vida es un hábito que es un conjunto de comportamientos cotidianos que se repite y que realizan personas o realizan comunidades, que algunos pueden ser no saludables. Esto es una definición de la OMS. Y están determinados ¿por qué? Sobre todo por procesos sociales, por costumbres, tradiciones, hábitos, comportamientos individuales y también comportamientos de grupos de población. Por ejemplo, aquí en Manabí, una costumbre es la comida manabita, que es una maravilla, pero que en muchos casos pues, pueden ser perjudiciales para la salud. Esta conducta de los estilos de vida se forma por decisiones personales, pero también por influencia de nuestro entorno o grupo social. ¿Y eso qué quiere decir? Que los estilos de vida se pueden cambiar, o sea, no están inamovibles, sino que un estilo de vida lo va adoptando cada individuo, pero en un momento determinado lo puede cambiar. Y bueno, y definitivamente hay estilos de vida de riesgo, como son una inadecuada alimentación, consumo de sustancias nocivas, tabaco, alcohol, drogas, el sedentarismo, conductas sexuales promiscuas. Todo esto pues lleva al individuo a adquirir ciertas enfermedades. Entonces los estilos de vida son modificables. Después están los servicios de salud. Los servicios de salud, que son un conjunto de centros, o sea, centros médicos, hospitales, recursos humanos, todos los profesionales de la salud en la cabeza, los médicos, pero pueden ser muchos más,
enfermeras, tecnólogos, etcétera. Los medios económicos y materiales que se invierten en esos servicios de salud, las tecnologías, los equipos, etcétera, que vienen condicionados por variables como la eficacia, o sea, que sean realmente cumplan su objetivo, la disponibilidad, que estén disponibles para todas las personas, la eficiencia, o sea, que tengan un presupuesto adecuado para su fin y que estén, diríamos, practicados de manera correcta con principios y valores que se llaman buenas prácticas. Entonces, esos serían los servicios de salud. Y por último, los factores biológicos. Factores biológicos que en este caso son factores que básicamente son difíciles de cambiar, porque no se puede cambiar la edad de un individuo, ni el sexo. Bueno, ahora se podría cambiar, pero hay ciertas facetas que no se pueden cambiar. Se puede cambiar el sexo superficial, pero quizá ciertas, diríamos, predisposiciones a ciertas enfermedades que tienen más el sexo masculino que el femenino, pues eso no se podría cambiar. La herencia genética de la persona, que puede heredar caracteres recesivos de cada padre que vuelve carácter dominante en a una enfermedad determinada, ¿no? Esa herencia genética, pues eso es difícil de cambiar por ahora. A lo mejor en el futuro sí, si hay una buena investigación y se puede prever, se podrá cambiar. Pero en este momento, pues son factores inamovibles. La constitución orgánica del individuo, que se enferme más, se enferme menos. La resistencia a las enfermedades, que también tiene un factor genético, aunque también hay un factor de estilo de vida, pero mucho tiene que ver con el factor genético. Bueno, estos son, como les digo, factores que son difíciles de cambiar. Y bueno, y Lalonde pues le dio un peso. Entonces dijo que lo que más determinaba la salud era el estilo de vida y le dio un peso de 43%. Eso, como les digo, en la investigación que hizo. Después va la parte biológica, que le dio un 27% de peso. No es que le dio, sino que eso fue los resultados de su investigación. El medio ambiente corresponde a un 19% y el sistema de salud un 11%. Pero miren ustedes que no se quedó ahí el análisis, sino que se comparó con lo que se gastaba en relación a esos determinantes. Entonces, fue otro investigador, Alan Dever, quien hizo ese análisis de la asignación de recursos versus los determinantes de la salud. Y miren ustedes que los estilos de vida, que son los que más el porcentaje tiene en la determinación de la salud, apenas se le asigna un 1,5%. La biología humana, un 7,9%, el medio ambiente, un 1,6%, y el sistema de salud, que tenía apenas un 11%, se le asigna la mayoría de los recursos. Y entonces, ¿esto cómo se interpreta? ¿Qué análisis se hace aquí y cómo se interpreta esto? Quiere decir que el sistema de salud es un sistema de salud eminentemente curativo. Hay muchos hospitales, muchos centros médicos, muchos médicos especialistas que van a curar enfermedades. Pero estilos de vida, medio ambiente y a lo mejor trabajar en genética para prevenir ciertas enfermedades, pues se le asigna muy poco dinero. Entonces, eso, ¿cómo se interpreta? Quiere decir que si nosotros queremos que los estilos los determinantes que se pueden cambiar mejoren, tendríamos que asignar más recursos. Y no solo recursos en la medicina curativa, sino también en la preventiva. Y eso fue algo bastante interesante en ese tiempo, porque ahí se desarrolló un poco la medicina preventiva, aunque siempre y hasta la actualidad se le ha asignado muy pocos recursos a la medicina preventiva, más es para la medicina curativa. Bueno, se hizo una corrección
en el año 2000, el CDC hizo una corrección de esos determinantes de la LONDE y resultó que el 50% de los determinantes de la salud tienen que ver con los estilos de vida, el 20% con la herencia y con el ambiente, y el 10% con el sistema sanitario. Y eso prácticamente viene a ser lo que hasta ahora prevalece. Entonces, miren ustedes lo importante que sería, si se pueden cambiar los estilos de vida, que se invierta en educar a la población sobre ese cambio de estilos de vida. Y bueno, ahora vamos a ver lo que son los determinantes sociales de la salud, que tienen que ver con todo lo que ustedes expusieron cuando ustedes investigaron y analizaron los grupos vulnerables que pusieron las semanas anteriores. Bueno, según la OMS, los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Estas circunstancias causan la mayor parte de las enfermedades, muertes y desigualdades de salud entre países desarrollados, países en vías de desarrollo y dentro de un mismo país. Población que tiene acceso a recursos y población que no tiene acceso a recursos. Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, del poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local. O sea, los determinantes sociales es algo que se podría cambiar si cambia esa situación. Y vamos a ver cuáles son. A nivel individual está la pobreza, que ustedes muy bien analizaron en su investigación, las desigualdades sociales, la discriminación por etnia, por orientación sexual, la vivienda pobre, porque la salud no tiene solo que ver con cuestiones alrededor de la salud, sino también del entorno donde vive el individuo. Vivienda pobre es importantísimo, vivienda pobre que no tenga agua potable, que no tenga servicios de alcantarillado, pues hace que la persona propenda a adquirir más enfermedades. Inseguridad alimentaria, sobre todo en ciertos grupos humanos como son en los extremos, niños y adultos mayores, las condiciones de vida poco saludables en la infancia, la falta de trabajo, fundamental para tener recursos, y la falta de educación. O sea, todo esto son determinantes sociales que ustedes muy bien expusieron cuando les tocó hablar de cada uno de los grupos vulnerables. Y ahora a nivel colectivo, en el contexto socioeconómico y político, ¿cuáles serán los determinantes sociales de la salud? Es el mercado de trabajo, el sistema educativo, las instituciones políticas, serían los tres más importantes, vamos a analizar cada uno. Bueno, el mercado de trabajo tiene que ver con el acceso al trabajo. El sistema educativo tiene que ver con el tener una educación suficiente para mejorar las condiciones de salud, diríamos básicas, y para acceder a los centros de salud y todo lo demás. Y las instituciones políticas, obviamente, porque si hay una institución política al servicio del ciudadano, al servicio de la comunidad, pues todo muy bien. Pero si las instituciones políticas son corruptas o son autócratas, entonces las cuestiones se van, diríamos, y la salud se va deteriorando. ¿Cómo se puede luchar contra estos determinantes de salud? Sería mejorar las condiciones de vida de las personas, luchar contra la distribución desigual de poder, dinero y recursos y medir el problema. Analizarlo y evaluar los efectos de las intervenciones. Ahora, ¿cómo podemos mejorar las condiciones de vida de las personas? Fomentando la igualdad y la equidad, que eso ya lo hemos visto desde que empezamos a ver los derechos humanos. Igualdad entre hombres y mujeres, equidad entre todos los grupos vulnerables y la sociedad que no está dentro de esos grupos.
entorno saludable para una población sana, o sea, que haya entornos libres de humo, libres de gases, no contaminados, etc. Prácticas justas en materia de empleo y trabajo digno, que todas las personas tengan acceso al empleo, no tengan que sobrevivir o tengan empleos o subempleos que no les permitan costearse lo mínimo en cuanto a su salud se refiere, porque a veces pues el sistema de salud no da todo. Protección social a lo largo de la vida, por ejemplo, esa protección social tiene que ver con la salud y con otros, diríamos, con otros programas que protejan a ciertas poblaciones, como hemos visto también con lo que ustedes pusieron de discapacitados, adultos mayores, etc. Atención de salud universal, que bueno, en teoría existe, pero en la práctica pues hay muchas deficiencias. Así se mejorarían las condiciones de vida de las personas. Ahora, ¿cómo luchar contra la distribución desigual del poder, del dinero y los recursos? Procurar la equidad sanitaria, o sea, que a nadie le falte. Alguien que necesite más, darle más, el que necesite menos, que sea solidario con el que necesita más. Esa es un poco la filosofía de la seguridad social, pero a veces pues no se cumple. Subir los presupuestos en salud. Siempre cuando se hace el presupuesto general del Estado todos los años, normalmente nunca se completa el presupuesto en la salud. Se tienen otros programas que son más políticos, más para quedar bien con la población, etcétera, pero nunca se cumplen los presupuestos en salud. Aumentar la ayuda mundial a los países pobres. Bueno, esto lo estamos viendo incluso en la pandemia, porque la ONU alberga cerca de 200 países que son miembros de la ONU. Entonces, tiene que dedicarse, obviamente, a ayudar a todos los países, o sea, y que sobre todo los países que más tienen, ayuda a los que menos tienen. Esa es un poco la filosofía de las Naciones Unidas. Y miren ustedes que se está viendo, por ejemplo, en la pandemia, o se ha visto no tan ampliamente, pero se ha visto, por ejemplo, en el reparto de vacunas, aunque todavía falta muchísimo. Reforzar el liderazgo del sector público en la salud, eso es muy importante, porque aunque se tenga un sistema de salud, el liderazgo fundamental. Miren ustedes lo que ha pasado con la vacunación del COVID en el Ecuador. Tuvieron que pasar algunos ministros para que llegue una ministra que parece que tiene clara la situación y apoyada por un presidente, obviamente, y que pueda hacer una campaña de vacunación que esté rindiendo verdaderamente sus frutos. Entonces, eso es función del liderazgo que ejerce esa ministra. Entonces, sí es importante un buen liderazgo en la salud. El control de artículos que dañan la salud. Bueno, en Ecuador pues hay algún control del tabaco, bueno, del alcohol es una bebida social y hay control del alcohol por la pandemia, pero normalmente no hay ese control. Quizá de algunos alimentos, pero ahí sí hay que trabajar muchísimo más. Promover la equidad de género, que es algo importantísimo, pero que todavía se está trabajando en eso. Fortalecer las organizaciones de la sociedad civil, porque el ciudadano organizado es el que puede reclamar sus derechos. Y que la ONU incluya la equidad social en los programas de desarrollo mundial. Bueno, eso básicamente ahora como que se ha ralentizado por la pandemia, pero es algo que la ONU ha querido hacer, ¿no? Bueno, eso sería el tercer, diríamos, objetivo sería que habían puesto sería medir la magnitud del problema, analizarlo y evaluar los efectos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que hacer análisis de cómo está la salud en cada país, hacer diagnósticos continuos y buscar, obviamente, la manera de subsanar la situación de salud de cada país. Entonces,
en base a estudios, a investigaciones, a evidencia científica, para atacar el problema con intervenciones que sean eficaces. Eso es importante. Bueno, eso sería la primera exposición. No sé si hay alguna pregunta. Verán que esto que estamos haciendo hoy día, aunque sea la parte teórica, pero es como un conversatorio, ustedes pueden intervenir, ustedes pueden hacer preguntas o decir su opinión o lo que ustedes crean conveniente. Ahora vamos a ver lo que es enfoque de la salud basado en derechos humanos, que es un poco la continuación de lo anterior. O sea, si hay determinantes sociales de la salud que afectan más a ciertos núcleos de población, siempre tenemos que no perder de vista los derechos humanos. Entonces, tenemos que hacer un enfoque de la salud basado en derechos humanos. ¿Y qué es un enfoque basado en derechos humanos? Tiene como propósito eliminar toda clase de discriminación, y la ONU establece como de manera transversal, o sea que básicamente todas las actividades de la ONU estén regidas por los derechos humanos. Entonces, todas las normas, principios, programas y proyectos de cooperación al desarrollo se regirán por los derechos humanos. Y claro, eso es la ONU. Pero ya en los países, igualmente todos los programas, proyectos que se desarrollan en los países también tendrían que estar regidos por los derechos humanos. Empezando por definiendo lo que es el derecho a la salud. El derecho a la salud, bueno, ustedes saben que está consagrado y reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Convención sobre toda forma de discriminación, en la CEDAW, en la Convención sobre los Derechos del Niño, bueno, y en cantidad de convenciones. El derecho a la salud es un aspecto muy importante. ¿Y qué abarca ese derecho a la salud? Bueno, atención sanitaria puntual y apropiada, pero hemos visto que la salud no es solo atención. Hemos visto como los determinantes de la salud son variados. Entonces, tiene que ver con el agua limpia y potable, tiene que ver con el saneamiento, con la alimentación, con la vivienda, con la información relacionada a la salud, que la población sepa cuáles son las buenas prácticas en salud. Con la educación, un ciudadano educado va a tener y va a saber cuáles son sus mejores prácticas para tener una buena salud. Igualdad de género, eso serían como lo que tiene que ver con los derechos a la salud. ¿Y qué es el enfoque de la salud basado en derechos humanos? Pues son las estrategias y soluciones que permiten afrontar y corregir las desigualdades, las prácticas discriminatorias y las relaciones de poder injustas, que suelen ser aspectos centrales de la inequidad en muchos resultados sanitarios, en muchas prácticas sanitarias. Entonces, ese es el enfoque de salud basado en derechos humanos. Ofrecer estrategias y soluciones que corrijan todas esas desigualdades e inequidades. Y tiene como objetivo garantizar el derecho a la salud y a otros derechos relacionados con la salud, como hemos visto. Leyes, políticas y programas, todos estos que emitan los países deben basarse en los derechos humanos. Y es importante que ese enfoque de derechos, ese enfoque de salud basado en derechos humanos tiene que tener una doble vía, porque tiene que empoderar a los titulares de derechos, en este caso serían los pacientes, el ciudadano en general, para que exijan eficazmente sus derechos, pero también tienen que desarrollar la capacidad de cumplir las obligaciones en los titulares de deberes, que en este caso serían, diríamos, los profesionales de la salud. Entonces, por un lado, tiene la ciudadanía que exigir que se cumplan los derechos y los que hacen salud cumplirlo de la manera más eficaz. A ver, ¿alguien quería decir algo? Yo no estoy viendo.
Estoy Sí, enfocando. doctora, yo tengo una pregunta. Dígame. Entonces, cuando un país que forma parte de la ONU está en una crisis en el sistema de salud ya mucho tiempo, ¿la ONU puede intervenir en ese país en base a Claro, los derechos? obviamente, y tiene la obligación de intervenir y tiene que apoyar de alguna manera. Y tiene que apoyar mediante los medios oficiales, obviamente, porque hay delegaciones de la ONU en cada país del mundo. Entonces, tiene que actuar. Ahora, eso sería la teoría. En la práctica, hemos visto que en muchos casos no ocurre. Por ejemplo, que está ocurriendo en este momento en Venezuela, que la situación es crítica y que hay una diáspora, una salida masiva de personas del país porque no tiene lo más elemental ni para alimentarse ni para proteger su salud. Entonces, a veces la ONU se ve desfasada por situaciones tan graves que pasan en cantidad de países de África, en países que están en conflictos armados. O sea, realmente pues hay ayuda, pero son ayudas que no solucionan el problema. Pueden sostenerlo un poquito, pueden mejorar ciertas cosas, pero realmente pues es difícil solucionar todo ese tipo de problemas. Pues son problemas a veces estructurales, ¿no? Pero obviamente la ONU, para eso se hizo, la Organización de Naciones Unidas, para velar por todas las naciones que forman parte de ella, ¿no? Gracias, doctora. Sigamos, entonces, espérese, me salí. Bueno, ya estamos terminando. Entonces, el enfoque basado en derechos humanos en salud. Bueno, ya esto ya lo habíamos visto. ¿Qué principios debe cumplir ese enfoque de derechos humanos, de salud basado en derechos humanos? Y eso es muy importante. Eso es lo que define ese enfoque de salud basado en derechos humanos. Tiene que cumplir el principio de la no discriminación por motivo de etnia, de sexo, de edad, religión, etcétera, etcétera. La disponibilidad, o sea, que haya suficientes centros, suficientes insumos, suficientes servicios y programas de salud. La accesibilidad, que todos los establecimientos sean accesibles a todas las personas, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. La aceptabilidad, que se respete los factores culturales, los factores de género, de ciclo vital, o sea, niños hasta adultos mayores. La calidad, que cumplan sus servicios desde el punto de vista científico-médico dentro de la mejor calidad. La rendición de cuentas, si diríamos un país es democrático, un sistema de salud está basado en derechos humanos, lo ideal es que sea transparente y que rinda cuenta de cómo están haciendo sus programas, su sistema, cómo está funcionando. Porque miren ustedes cómo hemos visto que ha habido corrupción y sigue habiendo corrupción en distintas instancias del sistema de salud. Y que sea universal, o sea, que todas las personas tienen derecho a la salud, o sea, que no, bueno, ese sería un complemento de la no discriminación, ¿no? Entonces, con estos principios, pues se cumple el enfoque de salud basado en derechos humanos. Bueno, eso sería un poco todo lo que hemos visto en relación con esos grupos vulnerables que realmente pues tienen esos determinantes sociales de la salud que le hacen más, diríamos, repitiendo la palabra, más vulnerable hacia las enfermedades, más débiles para afrontar ciertas características del entorno que les hace tener una dificultad para el acceso a la salud y también circunstancias que le hacen tener factores de riesgo para adquirir enfermedades. Y eso ustedes lo han explicado muy bien estos días. Bueno, esto sería, diríamos, la primera parte. Ahora, para no hacerlo tan pesado, porque esto prácticamente es teórico todo,
ahora vamos a comenzar el tema de violencia de género. Vamos a hacer otra explicación, pero vamos a comenzar por qué temas o qué tareas van a hacer ustedes en cuanto a violencia de género. Ustedes tienen que hacer 2 tareas. Una tarea, las 2 tareas son grupales. Una que sería un debate, que es lo que vamos a hacer primero, y otra que sería una investigación sobre violencia de género. En cuanto al debate, bueno, en cuanto al debate, la modalidad va a ser prácticamente similar a la que se hizo anteriormente, el debate de medicina alternativa. Nosotros aquí, el debate se va a llamar desigualdades de género y se van a tratar 3 temas. El tema del machismo, el tema del matrimonio igualitario y el tema de la despenalización del aborto en casos de violación. Entonces, se va a tener que hacer 3 grupos, o sea, dividir la clase en 3 grupos, como se hizo la otra vez. Y de ahí hacer un sorteo y que ustedes se le asigne cada grupo y empezar a trabajar en las ponencias a favor, las ponencias en contra, las preguntas a favor, las preguntas en contra. O sea, exactamente igual que se hizo la vez anterior. Y eso lo tendríamos que hacer ya inmediatamente. Yo ya les voy, hasta mañana yo ya les voy a subir esos 2 deberes para que ustedes sobre todo vayan preparando el debate. El otro le vamos a dar más tiempo para que lo puedan hacer posteriormente. Pero a mí lo que me interesa es si van a seguir los mismos grupos anteriores o si van a cambiar. Eso sí, me tiene que ayudar el representante del curso. Y también yo voy a dejar a ustedes que hagan la elección. No voy a poner ninguna, incluso la selección de tema también, que sea libre o que se sortee, pero que lo hagan ustedes. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tendremos, ustedes ya, una vez que eso se tiene que hacer rápidamente, si es posible, mañana, ya que se haga la selección de los 3 grupos y el sorteo de los temas para que ustedes ya empiecen a trabajar en las ponencias. Y el día lunes, lo que vamos a hacer es tener una clase donde, igual que la otra vez, que tuvimos también otra clase para organizar el debate, si falta alguna cosa, ustedes ponerse de acuerdo, la persona que va a presentar, etcétera, etcétera, las preguntas. O sea, la dinámica de cómo va a ir las cosas se haría el día lunes y el día martes se haría el debate. ¿Ok? No sé si hasta aquí tienen alguna duda. No, doctora, está claro. Está claro, ¿verdad? Entonces, básicamente es similar a lo anterior. Y después, pues, bueno, yo, como les digo, les voy a mandar ya el deber desde mañana, que sería el de investigación en violencia de género, que sería un deber grupal, donde ustedes tendrían que hacer una investigación sobre violencia, que bueno, después de la charla que yo les voy a dar, lo tendrán un poquito más claro. Pueden hacer una, como una encuesta de opinión, por ejemplo, si saben lo que es machismo, si saben lo que es feminismo, o cualquier cosa de esa, o también una encuesta ya investigando si ha sufrido algún tipo de violencia, o sea, las prácticas que ha tenido, si ha tenido experiencia de violencia, cómo ha sido, si ha sido física, si ha tenido violencia simbólica, por ejemplo. Bueno, eso lo veríamos posteriormente cuando ustedes ya, o sea, el tema lo veríamos posteriormente cuando ustedes ya vean la exposición. Pero la dinámica, ¿cómo va a ser? Yo creo que lo ideal sería hacer 8 grupos, como hemos hecho en las exposiciones, pueden ser los mismos grupos de las exposiciones. También para eso yo les voy a dar la libertad y ustedes, cada grupo, pues tendría que hacer esa investigación. Lo ideal, como van a ser encuestas virtuales, ustedes no pueden hacer encuestas presenciales todavía, aunque ustedes ya creo que están vacunados, pero de todas maneras hay que esperar el tiempo prudencial y además esta es la primera dosis, entonces todavía tienen que hacer encuestas virtuales. Entonces, como es en grupo, pues cada grupo puede aportar
con conocidos que pueden hacer la encuesta, de tal manera que entre todo el grupo pues ya tengo un número suficiente. Y miren ustedes que ya esa investigación no será cualitativa, será cuantitativa, o sea, la encuesta tendrá que tener un número suficiente para después poder hacer las estadísticas con porcentaje y todo lo demás. Si ustedes hacen la encuesta en form, ahí automáticamente les sale hasta la estadística. Entonces, bueno, yo creo que ustedes ya saben manejar eso, y si no saben manejar, pues tienen que irse a YouTube a buscar tutoriales y aprender a hacer una encuesta en form, que me parece que sí maneja. Bueno, eso sería el otro trabajo. Yo lo que quiero confirmar es si se siguen los grupos, o sea, saber cómo están divididos los grupos, si son los mismos los de las exposiciones o si hay algún cambio. No sé si habrá alguna pregunta respecto al segundo deber del tema. ¿Está entendido? Me parece que sí. Entonces, bueno, si en el transcurso de la puesta en marcha ya de la tarea ustedes tienen alguna duda, pues no tienen que acudir a mí y estaría pues disponible para sacarle de cualquier duda. Bueno, entonces esas serían las dos tareas antes de terminar este tema, que es un tema bastante importante y bastante de actualidad, y que ahora pues vamos a presentar. Entonces vamos a comenzar con el tema violencia de género. Vamos a compartir pantalla también. Bueno. Primero, nosotros vamos a ver una serie de definiciones como para tener claro cuál es toda la base de esta violencia de género, que sobre todo va a ser violencia de género hacia las mujeres. Eso no quiere decir que los hombres no sufran violencia de género, pueden sufrirla, pero estadísticamente, en la actualidad, el problema de salud pública es la violencia de género hacia las mujeres. Y por eso hemos llamado así el tema. Entonces, como les decía, vamos a abordar una serie de conceptos que nos va a permitir entender mejor lo que es la violencia de género. Bueno, primero, que son roles, estereotipos y prejuicios. Bueno, los roles pues son un conjunto de funciones, de tareas, de responsabilidades que se generan con una expectativa social. Es un modelo o actitud que se repite sin variación. Entonces, normalmente los roles pues, son las conductas y actividades que usualmente asume un hombre por el hecho de ser hombre o una mujer por el hecho de serlo. Y esos roles pues, se definen culturalmente. O sea, no son que uno nace con esos roles, sino que cada sociedad define esos roles. ¿Y qué son los estereotipos? Los estereotipos son como una especie de una imagen simplificada diríamos, de esos roles. Es la percepción humana respecto a ciertos rasgos que lo convierten ya en una imagen mental simplificada, o sea, donde un grupo tiene que compartirlo socialmente, pero sin, como automáticamente, sin analizarlo. Por ejemplo, si nace un niño, pues le tenemos que comprar ropita azul porque es un niño. Y si nace una niña, pues le tenemos que poner ropita rosa. Y si ponemos un niño ropita rosa, ¿qué le vamos a decir? Uy, esa mamá, ¿qué es lo que está pensando? Que ha puesto un saquito rosa a ese niño. Ese niño parece mariquita. Y eso es lo que pensarían muchas personas, ¿verdad? Entonces, eso es un estereotipo. Y algo más allá del estereotipo es los prejuicios, que los prejuicios supone extraer malas conclusiones de los datos que se disponen. Es una idea preconcebida. Y ahí tampoco ha habido análisis y no se tiene ninguna información, sino que simplemente son
características que nosotros hemos heredado de nuestra sociedad a través de la cultura. Por ejemplo, el prejuicio. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir? El prejuicio que se tiene sobre que todos los gays o todos los homosexuales son promiscuos. O sea que un homosexual no puede tener una pareja estable, no puede tener una vida normal, sino que en nuestro imaginario todos los homosexuales son promiscuos. Eso es un prejuicio, un juicio de valor que no tiene ningún fundamento en la evidencia real de cómo están pasando las cosas. Bueno, un estereotipo común que se da en la sociedad y en la sociedad en que vivimos, pues es lo que tiene que ver con, diríamos, lo que corresponde a ser el varón y lo que corresponde a ser la mujer. Entonces, el varón, en el estereotipo, el varón es el proveedor del sustento familiar y la mujer debe encargarse, pues, de la esfera doméstica, la familia, los hijos, etc. Entonces, eso a veces, los estereotipos son como una lente que distorsiona la realidad, porque a veces no es así, pues. Pero como que el varón es el que provee y la mujer es la que se queda en la casa. Bueno, todo esto ha cambiado y cambia con la historia, cambia con la evolución humana. O sea, no es que los estereotipos se queden ahí estáticos, sino que van evolucionando según evoluciona la historia del ser humano. También, bueno, ustedes conocen, pero vamos a volver a definir qué es sexo y qué es género, qué diferencia hay entre sexo y género. El sexo son características con las cuales se nace, identifica las diferencias biológicas que hay entre hombres y mujeres, en general relacionadas con la reproducción. Bueno, puede ser algún otro, a lo mejor tiene más masa muscular, etcétera, el hombre que la mujer, pero las diferencias de sexo tienen que ver, que están normalmente relacionadas con la reproducción. Es inmutable, no varía con el paso del tiempo ni en diferentes contextos culturales, o sea, se nace de esa manera. En cambio, el género son características, valores y actitudes que se aprende. Es lo que una sociedad enseña de cómo tiene que ser lo propio de una mujer y lo propio de un hombre, lo que decíamos antes. El hombre tiene el ámbito público, el hombre puede salir a la calle, relacionarse, las mujeres tienen el ámbito privado, tienen que estar en la casa, al servicio del hombre, etc. Entonces son construcciones, el género es una construcción cultural que varía según el contexto histórico. Entonces la sociedad determina y asigna identidades y roles y estereotipos a las personas según su sexo y esto da lugar a desigualdad social. Entonces, el género, esta construcción cultural del género, da lugar a que haya desigualdad social. El género es aprendido, nos dicen desde pequeños lo que debemos ser, cómo tiene que ser la mujer. Tú no puedes salir, tú tienes que estar en la casa, tú tienes que ayudar a tu madre. En cambio, el hombre sí puede irse a jugar a la cancha, a jugar a la pelota, etcétera, etcétera. Entonces, eso son las construcciones culturales. En resumen, el sexo es morfológico y es la diferencia morfológica y fisiológica entre hombre y mujer, que tiene que ver con la reproducción sexual, que se nace con él. Son diferencias corporales y no cambia. El género, en cambio, pues son las identidades masculinas y femeninas, son los roles, las relaciones, las responsabilidades de los individuos, según sea hombre o mujer. Es sociocultural, o sea, se aprende y eso da lugar a desigualdades o a una valoración no equitativa y se puede cambiar. Y de hecho cambia con la historia. Bueno, el concepto de género, pues prácticamente lo puso en boga pues, una feminista, una antropóloga, Gail Rubin, en 1976. Entonces recurrió a esta categoría para explicar cómo la sociedad construye la subordinación de las mujeres y cómo las diferencias sexuales se van traduciendo
en desigualdades reales y generando relaciones de poder asimétricas entre hombres y mujeres. ¿Eso qué quiere decir? Relaciones de poder asimétricas es que el hombre está arriba, la mujer está abajo, de alguna manera, ¿no? En las relaciones de poder. Y donde la dominación masculina es el resultado del proceso de socialización y de las construcciones sociales y culturales de las identidades de género. Entonces, empezó, a partir de esos años, pues empezó a hablarse, antes se hablaba solo de sexo, después se habló de género. Y ahí ya se incluyó incluso otras desigualdades que no tenían que ver con la mujer y el hombre, sino también con otros grupos sociales como son, por ejemplo, el colectivo LGBTIQ. ¿Y todo esto de dónde nos viene? Nos viene de una definición que es el patriarcado. ¿Y qué es el patriarcado? El patriarcado es la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre mujeres y niñas en la familia, y esto se extiende, esta dominación masculina se extiende sobre la mujer en toda la sociedad en general. Entonces, esto significa que el hombre tiene el poder en todas las instituciones sociales. Bueno, decimos que esto ha tenido cambios en la historia, ¿no? Pero que siempre el hombre es el que ha dominado las instituciones sociales y que a las mujeres se les ha negado sistemáticamente el acceso a ese poder, aunque las mujeres han luchado y han conquistado muchos derechos. Eso no implica que las mujeres no tengan ningún poder ni que estén desprovistas de todo tipo de derechos. Por eso, porque las mujeres han luchado por sus derechos, hemos luchado por nuestros derechos. Y el patriarcado aparece a través de la historia en formas y modos variados y se van adaptando. Esta es una definición de Gerda Lerner, que es igualmente una feminista. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Para entender un poco el patriarcado, nosotros nos tenemos que ir entre el paleolítico a la historia, a la prehistoria, entre el paleolítico y el neolítico. A ver, en el paleolítico, ¿se acuerdan ustedes que los hombres y las mujeres que eran? Cazadores, recolectores, que vivían nómadas. Los hombres pues tenían el rol de la caza, las mujeres tenían el rol de recoger semillas, de recoger frutos, de ser las recolectoras, y los hombres los cazadores, que vivían en cuevas, vivían en sitios, en cada estación se iban a distintos sitios, no tenían un asentamiento, diríamos, permanente, sino que estaban nómadas por distintas zonas geográficas. ¿Y qué pasaba ahí? ¿Qué pasaba en el Paleolítico? En el Paleolítico, normalmente, pues, la mujer sí conocía a sus hijos, pero los hijos conocían a su madre, pero a lo mejor no conocían a los padres, porque en esa época, pues, había una gran promiscuidad sexual. Entonces, la línea familiar era madres e hijos. Los hombres, pues, se podían compartir entre distintas mujeres, y no había esa, diríamos, esa institución nuclear de lo que ahora conocemos como familia. Pero ¿qué más había ahí en el Paleolítico? En el Paleolítico había una adoración a ciertas cosas, a ciertos fenómenos de la naturaleza. Y miren ustedes que las mujeres cómo eran en esa... Bueno, cómo eran y son hasta ahora, ¿no? Las mujeres, ¿qué características tienen que la hacen especial? A ver si alguien me puede decir eso. La mujer, ¿qué característica tiene que la hace especial? A ver, ¿a alguien se le ocurre algo? Se podría decir que es la habilidad de dar a luz a los niños. Obviamente, es la dadora de vida. Es una creadora de vida. Entonces, como
alguien divino, alguien que crea vida de la nada casi. En esa época no se sabía nada, sino simplemente que la mujer empezaba a engordar y paría un hijo. Entonces, ¿qué quería decir eso? Que era algo especial. Y parece ser, eso no hay evidencia científica, pero hay muchas teorías de antropólogos, de etnólogos, que dicen que en esa época había lo que se llama el matriarcado. Y bueno, eso lo corroboran algunas estatuillas, algunas Venus, algunas estatuillas de mujeres con signos de maternidad que están asociados a esa época. Entonces, en ese momento pues había lo que se llama el matriarcado, tanto por la familia, porque la madre estaba con los hijos, y también por ese poder que tenían las mujeres, el poder de dar vida. Incluso las mujeres eran recolectoras y se le asocia la creación de algo importante también. No sé si se acuerdan ustedes de cuando ustedes estudiaron esa parte de la historia. ¿Qué pasó qué diferencia entre el paleolítico y el neolítico? A ver, alguien que se acuerde. No recuerdan qué pasó en el neolítico, diferente al paleolítico. Bueno, en el neolítico hubo el descubrimiento de la agricultura y parece que también eso tiene que ver con las personas que eran recolectoras, que empezaron a hacer ensayos de algunas plantaciones de semillas tradicionales como es el trigo, como es el sésamo, como es el maíz. Y empezaron ya a salir esa semilla, a tener, a madurarla. Entonces ahí hubo cambios sociales importantes. ¿Y qué pasó? Que ahí ya tuvieron por primera vez el sentido de propiedad, porque ya tenían un territorio donde tenían ese pequeño sembrío de distintas semillas. Ya empezaron también a domesticar a algunos animales y fue la primera vez que tenían el sentido de propiedad de algo. Y obviamente eso no existía antes. Antes iban nómadas de un sitio para otro, no poseían nada y lo poseían todo. Pero el rato que ya se asentaron, ya dejaron de ser nómadas y estuvieron en un territorio, pues necesitaron pues poner, diríamos, incluso vallas en sus terrenos. ¿Por qué? Porque vienen otros grupos humanos y podía haber pues peleas y entonces pues tenían que defender. ¿Y ahí qué pasó? Pues ahí cambiaron un poco los roles y ahí ya el hombre tiene un rol preponderante. El hombre se convierte en cuidador del grupo, del clan. Entonces ahí parece que en esa época donde nace la propiedad, se asientan las personas, empieza a haber una definición de los roles masculinos y femeninos. Las mujeres se quedan en el hogar y los hombres empiezan a ser cuidadores, se convierten pues en militares, diríamos, en personas que cuidan, aparte del rol familiar, tenían que cuidar a la tribu. Entonces ahí parece que es el inicio del patriarcado, de esa dominación masculina que siguió siglos y siglos y que en este momento en todo el planeta persiste. En todo el planeta, en todas las culturas, no hay ninguna cultura que sea un matriarcado. Todas las culturas son patriarcados. En cualquier cultura indígena, en cualquier cultura de cualquier parte del mundo, pues es el hombre el que tiene el dominio, que en ciertas evoluciones culturales, pues ya la mujer ha luchado para conseguir sus derechos, pero en otra el hombre sigue siendo el que domina y el que manda a la mujer y el que controla a la mujer. No solo en su hogar, sino a nivel de toda la sociedad. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Que la mujer se ha invisibilizado porque el hombre se ha sentido superior, ha dominado, incluso a la mujer se la
subestimado diciendo que era inferior en inteligencia, etcétera, etcétera. Prácticamente lo que ha predominado es el éxito de toda, diríamos, toda la producción masculina en arte, en literatura, en ciencia, y solo excepciones, algunas excepciones, pues rompían esa regla, pero la mayoría eran hombres. Y eso ha sido por ese sometimiento del patriarcado hacia la mujer. No sé si está claro hasta aquí. Entonces, de esta manera, los hombres obtienen una serie de privilegios que las mujeres difícilmente tenemos. Hay mejores salarios, mayores oportunidades de trabajo, mayor poder de decisión en la casa, más seguridad personal. Bueno, esto es una realidad. Por ejemplo, el año pasado se hizo un estudio en España de cómo era el promedio de salario entre hombres y mujeres. Resulta que el promedio de salario en hombres era el 23% más alto que el de mujeres. O sea, quiere decir que eso sigue siendo una realidad. Aparte de que, bueno, se ha evolucionado, que hay sociedades que ya son más igualitarias, pero que todavía sigue habiendo esas desigualdades en muchos aspectos. Entonces, este patriarcado va creando entre uno y otro género una relación de desigualdad, que no es porque los hombres sean malos o porque nosotros seamos tontos y nos dejemos, sino simplemente que las diferencias que se dan entre los géneros y las relaciones que se establecen entre ellos son el resultado de la forma en que se ha organizado la sociedad durante siglos, durante muchísimos años. Y esta forma de organización de la sociedad ha permitido que los hombres hayan dominado y oprimido a las mujeres. Ustedes pueden ver cómo eran las mujeres del siglo XVIII, del siglo XIX. Cuando hubo la Revolución Francesa, fueron los derechos del hombre, no los derechos del hombre y la mujer, los derechos del hombre. O sea, se avanzó igualdad, libertad, fraternidad, el hombre, pero la mujer todavía tenía muchísimos derechos conculcados, derechos que no se cumplían. Entonces, eso es un ejemplo nada más, ¿no? Vamos a definir qué es el machismo. A ver, eso sí me gustaría que ustedes me indiquen o me den una definición. Para ustedes, ¿qué es el machismo? Sería el pensamiento de un hombre de que según él está sobre la mujer. Ok. A ver, otra persona que me diga. Que el hombre se crea superior a la mujer o cualquier idea que tenga sobre ella. Pero algo más, algo más. El machismo no se queda ahí, sino es algo más. Que un hombre piense que él solamente puede reforzar sus valores nomás entre ellos y que la mujer lo tiene como algo minimizado. ¿Sí me entienden? Bueno, todo eso es correcto, pero ¿qué define sobre todo el machismo? Es que haya control, el control. Que el hombre se sienta superior y quiera controlar o dominar a la mujer. Esa es la verdadera definición del machismo. Se refiere a todas las actitudes y comportamientos relacionados a la idea de que el hombre es superior a la mujer por el simple hecho de ser hombre, lo que ustedes han dicho. Es una relación desigual de poder en la que el hombre quiere llevar el control. Y eso puede llevar a la discriminación y a la violencia, porque el machismo más tarde o más temprano va a desembocar en violencia. Y obviamente eso sigue prevaleciendo en muchos países. ¿Y ustedes creen cuál será lo contrario de machismo? El feminismo. No, eso es algo que normalmente se puede pensar, pero no es así. Porque miren, el machismo es todas las relaciones de desigualdad de poder donde el hombre se siente superior y quiere llevar el control.
podría haber, es una actitud y un comportamiento, o sea, es algo, es una práctica. El machismo es práctico, o sea, se hace. Podría haber lo que se podría llamar el embrismo, que sería que la mujer se siente superior y quiere dominar al hombre. Y bueno, en ciertos aspectos hay personas que están en contra del feminismo, pero se equivocan, porque el feminismo es otra cosa. El feminismo no es lo contrario del machismo. Pero, de hecho, puede haber mujeres que se sienten superiores y quieren dominar a los hombres. Y estadísticamente, de hecho, existen. Existen, pero existen en un mínimo número. Lo que más prevalece, porque la sociedad es patriarcal, lo que hemos hablado, que ya es de siglos que el hombre ha asumido ese rol, lo que prevalece es diríamos la violencia hacia la mujer, o sea, el comportamiento y la actitud de querer llevar el control el hombre respecto a la mujer. Entonces, machismo no es, lo contrario del machismo no es feminismo. ¿Y qué es el feminismo? ¿Qué sería el feminismo? A ver, alguien defina. El grupo que busca luchar por los derechos de la mujer. Entonces, el feminismo no es una actitud, no es una manera, no es una práctica, sino es una ideología. Es una manera de ver el mundo donde se piensa que todos deben tener los mismos derechos y los grupos de mujeres organizadas pues buscan y luchan por la igualdad entre hombres y mujeres. En el feminismo no es que se esté en contra del hombre, porque de hecho hay muchos hombres que son feministas, porque es un movimiento, un movimiento de lucha por los derechos. En cambio, el machismo es una actitud y un comportamiento. ¿Sí está claro eso? Sí quedó claro. Ok. Bueno, veamos también lo que es el sexismo, que esa es una palabra que también se emplea. Es la creencia fundamentada en una serie de mitos en que el hombre es superior a la mujer. Que porque el hombre, el cerebro le pesa un poco más, pues es más inteligente que la mujer. Eso es un mito. Es completamente absurdo. Entonces, que la mujer no puede hacer ciertas actividades porque es inferior al hombre. Entonces, eso es sexismo. ¿Y qué es el androcentrismo? Es mirar todo el mundo desde el punto de vista andros, hombre, desde el punto de vista del sexo masculino. Es como el modelo, el androcentrismo. ¿Se acuerdan ustedes lo que era el etnocentrismo? Que es que se veía el mundo desde el punto de vista de nuestra cultura y todas las culturas eran inferiores a la nuestra. Entonces, el androcentrismo sería lo mismo, es ver el mundo a través desde lo masculino y lo demás es inferior. Ya el extremo es la misoginia. La misoginia pues es el odio y desprecio hacia lo femenino. Entonces normalmente los machistas que se vuelven violentos, pues al final son misóginos también, porque tienen un odio hacia la mujer. Y como veíamos, pues el feminismo es un movimiento social y político y una teoría que parte de la toma de conciencia de las mujeres como colectivo humano, oprimido, explotado y dominado por el colectivo de hombres que lucha por sus derechos. Pero ya ese feminismo no solo abarca a las mujeres, no es las mujeres en contra de los hombres, sino las mujeres buscando sus derechos, pero no solo ellas, sino mujeres y hombres buscan y luchan los derechos por la igualdad de derechos. Miren ustedes, yo he pertenecido y pertenezco a algunos grupos de mujeres. Aquí en Manta pues hay la red de atención y prevención de la violencia de Manta, donde hemos sido un grupo de profesionales, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, abogados,
de distintas profesiones que hemos luchado cada uno en nuestras instituciones, en nuestra trinchera, diríamos, hemos luchado por los derechos de las mujeres. Entonces, quiere decir que el feminismo no es solo, bueno, la palabra entiende que es la lucha por los derechos de las mujeres, pero ese colectivo está formado por hombres y mujeres. Y yo me imagino que muchos de ustedes que son hombres, pues son feministas, porque quieren la igualdad de derechos, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver lo que es violencia. La violencia, pues, es una relación de poder donde se utiliza la fuerza para imponer algo. Eso es la definición de violencia. Esa violencia, pues, se desarrolla en muchos ámbitos, en el social, en el político, en el económico, en el familiar. Y se presenta como la negación o limitación forzosa de alguno de los derechos humanos y, por tanto, como una amenaza, un riesgo o la destrucción de las condiciones esenciales de la vida o incluso la destrucción de la vida misma, o sea, la muerte. Vamos a analizar un poco cómo ha sido la situación de América y la situación del Ecuador, cómo ha sido la lucha por esos derechos en torno a esa violencia, ¿no? Entonces, bueno, básicamente en todos los países de América Latina hasta los años 90 del siglo pasado la violencia contra las mujeres pues era considerado como un asunto privado, familiar. Si algunos se peleaban entre marido y mujer, no te podías meter porque eso es privado. La pareja es la que tiene que solucionar. El Estado no podía intervenir. Por ello, no se conocía cuál era el problema, no se conocía la magnitud del problema porque quedaba invisibilizado, quedaba como oculto en muchos niveles, a nivel legislativo, a nivel ejecutivo, a nivel judicial y también en otros sectores de la sociedad. Y miren ustedes que ya en los años 80, concretamente en 1981, durante el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, realizado en Bogotá, Colombia, ahí se declara el 25 de noviembre como Día Internacional de la Lucha en favor de la no violencia contra la mujer. Y bueno, se hizo así en homenaje a las hermanas Mirabal. Ustedes, si quieren, busquen en internet para ver quién eran las hermanas Mirabal. Incluso hay por ahí una película, que fueron activistas sociales por los derechos humanos y que fueron asesinadas por un dictador de la República Dominicana llamado Leonidas Trujillo. Entonces, en homenaje a esas tres hermanas que murieron, pues se declaró el 25 de noviembre, murieron esa fecha, como Día Internacional de la Lucha en favor de la no violencia hacia las mujeres. En 1993, ¿qué pasó? Que la Asamblea General de la ONU aprobó la declaración, eso es una declaración, ¿se acuerdan ustedes que hay declaraciones, convenciones? Aprobó la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Y en esa declaración, ¿qué decía? Ahí se reconoce que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer, a la discriminación en su contra e impedido su adelanto pleno, y que la violencia es uno de los mecanismos por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto al hombre. Entonces, miren ustedes cómo la ONU hace esta declaración y reconoce esas relaciones desiguales de poder que son históricas basadas en ese patriarcado. Y miren ustedes que también apenas en 1996 hubo una asamblea de la salud organizada por la ONU y ahí también se dijo que la violencia hacia la mujer, la violencia de género, era uno de los principales problemas de salud pública en el mundo. Ahí ya pasó del ámbito privado, que antes se veía como todo del ámbito privado, a el ámbito público. Es un problema de salud pública. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros, yo como médico, si yo
atiendo a una persona que tiene signos de violencia, que ha recibido violencia de su pareja, de su exconviviente, de quien sea, relacionado con ella, yo tengo la obligación de denunciar. Y ustedes como futuros médicos pues tendrán que hacer lo mismo. Entonces, la violencia se convierte en un problema de salud pública. Y en 1999, miren ustedes, como que prácticamente fueron como 10 años y más, o no, 10 no, fueron casi 18 años en que las Naciones Unidas declararon, después de lo que se dijo en Bogotá, en ese encuentro feminista, en 1999 declara el 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres. Y bueno, ¿y qué pasaba en el Ecuador? Entonces, en el Ecuador, viendo un poco la situación de América Latina, del mundo, pues en el Ecuador, los años 80 del siglo pasado, pues primero que aparecieron muchísimos grupos de organizaciones femeninas que expresaban distintas demandas a la luz pública, o sea, que tenían que apoyar a la familia, que tenían que apoyar a las mujeres campesinas, a las indígenas, a las afroecuatorianas, a las trabajadoras, o sea, buscando demanda de sus derechos. Entonces eso creó una serie de organizaciones femeninas. ¿Y qué pasó? Miren ustedes, aquí ya sale la Convención CEDAW, que es la Convención sobre la no discriminación contra la mujer, que las Naciones Unidas pues suscribieron en 1979, aprobaron en 1979 esa convención, y Ecuador ratificó en 1991, o sea, muy pronto, casi a los 2 años, ya Ecuador suscribió esa convención, y como ustedes saben, las convenciones son de cumplimiento obligatorio. Entonces el Estado ecuatoriano ya tuvo que empezar a ver la manera de que se condene toda la discriminación hacia la mujer y que se promueva la igualdad entre hombres y mujeres. Eso fue un avance importante en el Ecuador. En 1986 se crea la Dirección Nacional de la Mujer. Antes había una pequeña oficinita de la mujer que se creó en 1980, pero ya se transforma eso en una Dirección Nacional de la Mujer, que era dependiente del Ministerio de Bienestar Social, donde ahí pues se empieza a organizarse las mujeres, los grupos de mujeres iban ahí, se inscribían, pero en 1997 ya se da un paso más importante y se crea el Consejo Nacional de las Mujeres, el CONAMU, el famoso CONAMU, que duró de 1997 hasta el 2000, si no me equivoco, el 2009, donde ese CONAMU era el Consejo Nacional de las Mujeres, que era un organismo adscrito a la Presidencia de la República, que tenía una autonomía de función y una autonomía de presupuesto. Entonces, en ese organismo, pues ahí iban todas las mujeres, por ejemplo, los grupos de mujeres, conseguían ahí su vida jurídica, había mucha actividad participativa de las mujeres, sobre todo las mujeres comprometidas en organizaciones de indígenas, en organizaciones campesinas, etcétera, y consiguieron muchas mejoras para que se llevaran al Congreso de Diputados para mejorar la vida de las mujeres ecuatorianas. En 1994 se aprueba la Convención de Belén do Pará, ¿se acuerdan ustedes? Para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y en función de esta convención, en muchos países se elaboran leyes contra la violencia hacia las mujeres. Y fue en 1995, en el Ecuador, donde ya se elaboró la primera ley, que se llamó la Ley de No Violencia contra la Mujer, o Ley 103, que a raíz de esta ley, pues se crearon las comisarías de la mujer y la familia. ¿Y qué eran eso de las comisarías de la mujer y la familia? Pues eran unos organismos
donde se protegía a la mujer de la violencia. O sea, si una mujer sufría violencia física o psicológica, pues iba a la comisaría de la mujer y ahí le daban su boleta de auxilio. También había una serie de protecciones, de medidas de protección, donde, por ejemplo, se le decía al agresor que se alejara del domicilio, no podía estar, que se alejara tantos kilómetros del domicilio, no podía acercarse a la mujer que había agredido, y otras situaciones. Pero estas comisarías de la mujer y la familia pues eran solo, no tenían carácter, diríamos, eran solo como contravencionales, no tenían carácter de, diríamos, de delito. No era un delito, era una contravención. Entonces el hombre que pegaba a la mujer, pues si por ejemplo le rompía un brazo, lo máximo que le daban era una multa y a lo mejor una semana en el calabozo. Eso era lo máximo, porque no era un delito, sino una contravención. Y ahí, bueno, pues ahí en esas comisarías de la mujer, pues se asistían la violencia intrafamiliar, también se asistía la violencia de los padres contra los hijos o contra las personas mayores. También incluso entre vecinos, también se veían ahí, si había riñas entre vecinos, también se veía en las comisarías de la mujer y la familia. Por eso se llamaba de la mujer y la familia. Bueno, fue un avance importante, porque esas medidas, esa boleta de auxilio, esas medidas de protección, hacía que el maltratador pues evitara un poco pues meterse en esos líos, ¿no? Entonces, de alguna manera, era una protección hacia la mujer. Bueno, para diciembre del 2007 había 1.238 organizaciones de mujeres legalizadas y registradas en el CONAMO. Miren ustedes, cantidad de organizaciones a nivel nacional. Además, había 2 observatorios ciudadanos en temas de derechos de las mujeres y derechos de género. Había 143 comités de usuarias de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia. Había 7 comités de vigilancia para la erradicación de los delitos en el ámbito educativo. Bueno, había muchísima actividad en el CONAMO. Pero desgraciadamente el gobierno de Correa, por un decreto ejecutivo que se decía que era tan defensor de los derechos humanos, con un decreto ejecutivo elimina el CONAMO y elimina todas esas organizaciones que estaban legalizadas, dejan de estar legalizadas y manda a la clandestinidad todas esas organizaciones de mujeres. Y crea o establece lo que se llamó la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género, que hizo que se debilitaran todas las organizaciones de mujeres del país. Bueno, después de una lucha de algunos años, pues en la actualidad, pues ya la Asamblea empezó a trabajar el Código Orgánico Integral Penal, que fue una recopilación de todas las leyes que había inconexas por ahí, hicieron una sola, que se llamó ese Código Orgánico Integral Penal, donde estaban todos los delitos del Ecuador actualizados, y que fue aprobado por la Asamblea Nacional en 2014, y se creó ahí las unidades judiciales de violencia contra la mujer y la familia, que sustituyeron a las comisarías de la mujer. Ahí en la actualidad se cuenta con 30 unidades judiciales. Esas unidades judiciales, ¿qué son? Es una jueza, normalmente son juezas, la mayoría, es una jueza contra la violencia, y hay un equipo multidisciplinario, trabajadoras sociales, abogados y también psicólogos. A veces no hay psicólogo en todas, pero eso es lo que se pretende, que haya ese equipo multidisciplinario. Para el momento que vaya una mujer a denunciar que sufre un maltrato, que sufre una violencia, pues todos los profesionales le atienden y ya por último, pues va el caso hacia la jueza y ya dicta sentencia.
Entonces hay esas 30 unidades en 25 cantones de 19 provincias del país, integrado por 80 juezas de primer nivel especializadas en la materia con competencia cantonal. Bueno, yo les puedo decir de primera mano que aquí en Manta, en nuestra red de atención y prevención de la violencia, que es una organización que ya tiene casi 20 años, pues de aquí nacieron, se postularon algunas abogadas que trabajaban con nosotros y hay 4 juezas que salieron de Manta, que una está en Santo Domingo, otras han estado en distintos sitios, pero 4 juezas nacieron de nuestra organización. Quiere decir que eran personas muy sensibilizadas hacia el problema de violencia de género y conocían el tema. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de cómo ha ido evolucionando la nomenclatura. O sea, antes se hablaba de violencia intrafamiliar, cuando había esa ley 103, que es la violencia que acontece entre la familia o compañeros sentimentales y prácticamente pues acontece entre el hogar, o sea, entre pareja, también puede ser el maltrato a los niños y el maltrato a los adultos mayores. Eso es lo que llamamos violencia intrafamiliar. Después está la violencia contra la mujer, que es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que resulte de un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Eso lo definió la ONU muy bien. Pero ese término de violencia contra la mujer lo sustituyó lo que se llama la violencia de género, que ya tiene el concepto de la relación asimétrica en las relaciones de poder entre hombres y mujeres o intergénero, que someten y controlan o quieren controlar a las mujeres, a las niñas y a todas aquellas personas que no reproducen los patrones dominantes de masculinidad, como por ejemplo pueden ser los transgéneros, los transexuales y los hombres gay. Entonces esa violencia de género tiene que ver con esa manifestación de las relaciones asimétricas de poder, ¿sí? Y entonces ya es una evolución de ese término de violencia hacia la mujer, pues pasó a violencia de género. Y ahora pues llamamos violencia de género contra las mujeres, porque hemos visto que hay otras violencias de género en otros sectores. Incluso podríamos decir hasta, pueden ser violencia de género hacia componentes del ciclo vital, como puede ser violencia de los adultos, el adultocentrismo de los adultos hacia los niños o de los adultos hacia los adultos mayores. Eso también puede ser violencia de género. Pero nos centramos en lo que es la violencia de género contra las mujeres. ¿Por qué? Porque es la más común y la que estadísticamente resulta un problema de salud pública. Y que ya esa violencia trasciende lo privado, no solo se da en el ámbito familiar, sino en el laboral, en el político, en el comunitario, en el social, en el docente, en el eclesiástico, en muchos ámbitos. ¿Ok? Bueno, eso sería la evolución de la nomenclatura. Y ahora vamos a ver las manifestaciones de la violencia. Primeramente, bueno, está la violencia física y esto está tomado del COID, o sea, del Código Orgánico Integral Penal. La violencia física es todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las personas agredidas, cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiera para su recuperación. Se expresa con golpes, puñetes, patadas, cachetadas, heridas, hematomas o fracturas en el cuerpo, intento de estrangulamiento, mordeduras en el cuerpo, darle medicamento u otras drogas sin su consentimiento, etc. Se utiliza cualquier instrumento que cumpla el fin de agredir, armas, la mano, piernas, medicamentos, destornilladores, botellas, cables de luz, manguera, tanques de agua, electricidad, etc.
el uso de la fuerza física siempre es intencional, nunca es accidental. Y lo más extremo, la violencia física más extrema ejercida contra la mujer es lo que se llama el femicidio o el asesinato de la mujer por el hecho de ser mujer, como resultado de una escalada progresiva continua de violencia física. Entonces llega un momento, después vamos a ver lo que es el ciclo de la violencia y cómo ese ciclo va siendo progresivo y continuo y puede llegar al femicidio. El Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 141, indica sobre el femicidio: la persona que como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con una pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Eso es lo que dice el Código Orgánico Integral Penal. Y bueno, ¿cómo se logró hacer? Esto es un nuevo modelo, diríamos, tipo penal. El femicidio, antes ahí lo que se llama homicidio, lo que se llama asesinato, y el femicidio es un nuevo tipo penal. Que eso fue una lucha de nosotros las mujeres en el Ecuador, que estuvimos durante años yendo a la asamblea a que tomen en cuenta que los asesinatos contra las mujeres, se decía antes que ha matado a la mujer por celos. Entonces se invisibilizaba lo que es la violencia de género. Y fue una lucha constante de las mujeres que llevó ese tipo penal, las abogadas, sobre todo las abogadas de las organizaciones de mujeres, hicieron toda una serie de escritos ya más técnicos para incorporar el femicidio como un nuevo tipo penal que hiciera visible esos asesinatos de la mujer por el hecho de ser mujer y que diera, o sea, ya ahora sabemos cuántos femicidios ocurren en el año y tenemos más o menos un termómetro de cómo está la violencia hacia la mujer en el país. Entonces, ese femicidio incorporado al Código Orgánico Integral Penal fue también producto de esa lucha de las mujeres, de las distintas organizaciones de mujeres. Bueno, yo estuve como 3 veces en la asamblea, yendo desde Manabí, desde Manta, con algunas mujeres de distintas organizaciones, nos fuimos a ejercer presión para que se considerara el femicidio. Y efectivamente pues se logró. Violencia psicológica. La violencia psicológica es toda acción o omisión que cause daño, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer o familiar agredido. Es también la intimidación o amenaza directa o hacia otro miembro de la familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave o inminente en su persona o en terceros. Y bueno, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta con gritos, con insultos, con apodos, con amenazas, con críticas, con frases encaminadas a desconocer el valor de la persona, con la ridiculización, con el encierro, con el aislamiento de la familia o del círculo de amigos, impidiendo el acceso al estudio o el acceso al trabajo, a la recreación, la coartación de la movilidad, el uso personal del tiempo, las relaciones sociales o con la carga de todo el trabajo doméstico en manos de las mujeres, subvalorando o menospreciando el aporte de la mujer en la economía familiar. Porque dice, no, tú no trabajas. Y la mujer trabaja en el hogar. Si no tiene un trabajo fuera, trabaja en el hogar, criando los hijos, de alguna manera gastando, es la cuidadora, gastando muchísima energía, y eso es subvalorado y menospreciado. Entonces también como violencia psicológica se contempla actos de negligencia hacia niños, niñas y adolescentes, la no protección en situaciones de riesgo, la privación voluntaria de alimentos, de educación, de higiene o de atención médica. Eso también está considerado como violencia psicológica. ¿Y qué es la violencia patrimonial o económica? Bueno,
es parte de la violencia psicológica, pero es muy específica porque consiste en privar a las personas de los medios económicos de subsistencia para ella o sus hijos o afectarla patrimonialmente. Es todo acto que conlleve a la destrucción o daño de los bienes materiales, el despojo de bienes inmuebles, negar el dinero para necesidad de la familia, vender sin consentimiento las pertenencias de la familia, malgastar el dinero, utilización de ahorro destinado a estudio o a enfermedades o arreglo de la casa en otras actividades que no tienen que ver con eso, incluso obligar a firmar créditos y documentos para vender propiedades, etc. Entonces, todo eso es lo que se llama violencia patrimonial o económica. ¿Y qué es la violencia sexual? Es toda imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona que la obliga a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con terceros mediante la fuerza física, la intimidación, la amenaza, la generación de dependencia emocional, eso normalmente se hace en los niños, o material, el abuso de poder o cualquier otro medio coercitivo. Bueno, el COI en su artículo 170 define lo que es el abuso sexual y dice que la persona que en contra de la voluntad de otra ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma u otra persona un acto de naturaleza sexual sin que exista penetración o acceso carnal, eso se llamaría abuso sexual. Y en el artículo 171 define lo que es la violación, que es el acceso carnal con introducción total o parcial del miembro viril por vía oral, anal o vaginal, o la introducción por vía vaginal o anal de objetos, dedos o órganos distintos al miembro viril a una persona de cualquier sexo. Eso es violación. Bueno, hasta aquí no sé si hay alguna pregunta. Yo me estoy despistando. No sé si ustedes quieren hacer algún comentario. Bueno, vamos a ver las dos últimas clases de violencia que son muy interesantes. Una es la violencia vicaria, que es, bueno, vicaria, ¿qué significa? Que tiene poder de otra persona o que la sustituye. Por ejemplo, ¿el Papa quién es? El Papa es el vicario de Cristo en la tierra. Entonces, como que sustituye un poco a Cristo en la tierra. Ese es el Papa. Pues la violencia vicaria sustituye la violencia hacia la mujer en otros individuos, que pueden ser sus hijos o pueden ser sus padres, sus amigos. Entonces, vamos a ver que la violencia vicaria, según Sonia Vaccaro, que es una psicóloga, es la que acuñó el término y lo define como aquella violencia contra la mujer que ejerce el hombre violento utilizando como objeto a los hijos e hijas para dañarla. Y otra psicóloga añade que el daño se ejerce a través de personas que tienen un significado especial para la mujer. Ya no solo pueden ser los hijos, sino también los padres y los amigos. Pero lo más frecuente es que sean los hijos. El daño más extremo que puede ejercer el maltratador hacia la mujer es dañar o asesinar a los hijos. Y este maltrato constata que los menores se conviertan en víctimas directas, porque normalmente, bueno, siempre los hijos son víctimas indirectas de cualquier violencia hacia la mujer, pero ya en esta violencia vicaria, los hijos son víctimas directas de la violencia machista, porque sufren chantaje y en ocasiones peligro de su integridad física y de su vida. Y los divorcios y separaciones conflictivas suponen un gran riesgo de esta violencia vicaria. Los menores sufren miedo o ansiedad y pueden volverse más agresivos y, bueno, y definitivamente pierden la vida. Normalmente existen en todas las sociedades. Yo recuerdo, creo que hace como 2 años hubo en Puerto Viejo, un padre mató a sus 2 hijos porque es el daño más grande que se le puede hacer a una madre, es hacerle algo a los hijos. Entonces, normalmente pues mató a los hijos y se suicidó. Y bueno, hay un caso
hay en todas las sociedades, pero yo leí hace relativamente poco un caso en España, creo que el mes pasado, en junio, como un padre que el juez le había concedido el permiso para visitar a los hijos, se los lleva un fin de semana y mata a 2 niñas, una de 2 años, otra de 6 años, y él era submarinista, entonces las mata y las desaparece en el fondo del mar, pero aparece muerta la niña más mayor. Entonces, ahí pues ya constataron que sabían que se la había llevado, parecían que él había desaparecido, pero más bien lo que parece que las mató y que después él se suicidó, porque también el dolor de matar a una hija tiene que ser un hijo tiene que ser tan tremendo que normalmente en ese caso los maltratadores normalmente se suicidan después de cometer ese hecho. También hay otro caso en España que igualmente ocurrió similar, que le dieron el permiso para que visitara al padre, la pareja estaba divorciada y también mató a los 2 hijos, pero la madre ella había puesto 48 denuncias diciendo que por favor tenían que proteger a los hijos porque temía que le pudiera pasar algo. Y los jueces no le escucharon. Entonces, una vez que asesinaron a los hijos, ella emprendió una lucha pero titánica que tuvo resultados, no tuvo que ir ni a la Comisión de la ONU ni a otros sitios, sino que en la misma España el Tribunal Supremo le dio la razón después de algunos juicios, de algunas pruebas y todo, y la indemnizó con, creo que fue 1 millón de euros, porque en realidad el Estado no había cuidado y había desoído todo lo que decía ella después de 48 llamadas de atención que ella tuvo hacia lo que suponía un peligro, el que sus hijos estuvieran con el padre, porque había un odio hacia esa mujer, ¿no? Entonces esa es una violencia que es la más cruel, la violencia vicaria. Y después está lo que se llama la violencia simbólica. ¿Y la violencia simbólica qué es? Es una práctica que resulta invisible para sus propias víctimas, por lo que se aprende, se acepta y no se cuestiona. La violencia simbólica es como naturalizar la violencia. El término de violencia simbólica pues, fue acuñado por un sociólogo francés llamado Pierre Bourdieu en los años 70, y este concepto se usa para describir una relación social en la que el dominador ejerce un modo de violencia indirecta en contra de los dominados. Es una práctica tan sutil que no se evidencia y quienes la sufren ni son conscientes de ello. Debido a esto se vuelven cómplices de esa dinámica a la que están sometidos y se relaciona con mensajes, creencias y normas religiosas. Y una vez que se interioriza, todo el mundo las acepta. Hay algunos ejemplos de esta violencia simbólica. Por ejemplo, en revistas, en programas de variedades, en videojuegos y hasta en caricaturas, en concursos de belleza, las mujeres son exhibidas para atraer al espectador. Eso nosotros lo vemos como natural, pero es una exhibición de la mujer. No solo hablamos de escotes pronunciados, de vestidos cortos y maquillaje. En algunos casos también se utiliza al ama de casa con un mandil para perpetuar esos estereotipos de género, que la mujer tiene que estar en la casa cocinando. Los carteles que promocionan desde refacciones, prendas deportivas, tapicerías, usan la imagen femenina para atraer al espectador. En algunos casos los carteles vienen acompañados de mensajes con doble sentido. Bueno, el ejemplo era, no podía entrar aquí porque era muy grande, era una comida apetitosa al lado de una mujer con poca ropa. Ese era como el mensaje con doble sentido. Y eso
es común verlo en muchos sitios. Otra forma en que se ejerce esa violencia simbólica es cuando una víctima de violación es cuestionada por llevar ropa, la ropa que llevaba puesta en el momento de la agresión. Ah, claro, usted como iba en pantaloncitos cortos, o usted como iba con un vestido ceñido, entonces por eso la han violado. Entonces la víctima se convierte en la cuestionada. Eso es violencia simbólica. También algunos dichos, refranes y frases de uso corriente perpetúan esos estereotipos de género. Por ejemplo, lloras como una niña, pareces vieja, calladita te ves más bonita, y tantas otras ejemplos. Y podríamos resumir la violencia con esta imagen, que es la imagen de un iceberg, donde hay una parte visible, que es una parte relativamente pequeña. Bueno, en la cúspide está el asesinato, que es el femicidio. Después está la agresión física, la violación, el abuso sexual, las amenazas, el gritar, el insultar. Y después viene una gran parte invisible, que, bueno, hay una parte que es un poco más explícita, que es el humillar, desvalorizar, despreciar, ignorar. Es toda la violencia psicológica, culpabilizar, el chantaje emocional, que está, diríamos, invisible. Y después están esas formas sutiles, que es lo que llamaríamos la violencia simbólica, que es el humor sexista, el controlar, la publicidad sexista, la invisibilización de la mujer, el lenguaje sexista, la anulación, el micromachismo. Entonces todo eso son formas de esa violencia simbólica que naturalizan la violencia y como una cosa normal, y la dominación de la mujer como una cosa normal. Bueno, hablemos de lo que tiene que ver con los efectos de la violencia. Ya estamos terminando. A ver, ¿alguien levantó la mano? ¿Alguien quiere decir algo? Por favor, Christopher Valenzuela. Sí, buenas tardes, doctora. Sí, dígame. Lo que pasa es que tenemos examen, no sé si nos puede dar 5 minutos antes para retirarnos de anatomía. Ah, ya. Miren, yo les voy a dejar que ustedes, si quieren salirse, se salgan. Yo voy a terminar de dar la clase. Si hay pocos, no importa, porque esto después yo lo voy a subir al aula, y los que quieran escucharla al final, pues se meten y escuchan la última parte del aula, de la clase, cuando ustedes tengan tiempo. Entonces, si ustedes quieren ir saliéndose, no hay ningún problema, en el momento de que ya sean 5 minutos antes del examen. ¿Ok? Bueno, entonces vemos los efectos de la violencia. Hay efectos físicos, o sea, hay fracturas, heridas, hemorragia, aborto, discapacidad. Después hay efectos emocionales o psicológicos. Se afecta la personalidad de las personas, se destruye la autoestima, la seguridad, la alegría, la creatividad, la confianza en sí misma, y hay un aumento de la ansiedad y de la depresión. Y todos estos efectos son al principio son silenciosos, y después se van traduciendo en una serie de síntomas inespecíficos, como dolores de cabeza, dolores de espalda, insomnio, pérdida de apetito, cansancio, nerviosismo, hasta llegar a convertirse en muchos casos en enfermedades crónicas. Y, por ejemplo, en Europa se identifica que 1 de cada 5 días de ausencia de las mujeres del trabajo se debe a violencia de género. Y ya está comprobado que la violencia intrafamiliar produce discapacidad y muerte de las mujeres, sobre todo en edad reproductiva. La edad reproductiva es de 14 a 49 años. Y esa exposición a un estrés extremo constante hace que la mujer tenga que gastar mucha energía, que se desgaste, que se sienta impotente, que se sienta paralizada y triste. O sea, es realmente una vida bastante penosa para la mujer. Bueno, veamos rápidamente el ciclo de la violencia. En el ciclo de la violencia, pues hay primero la acumulación de tensiones, donde el individuo empieza a poner, no se pone todavía violento, pero empieza a dar portazo,
acumula, dice algunas frases impertinentes, etc. Y en un momento dado, pues hay la explosión de violencia, donde se produce la violencia psicológica o la física, que dura muy poco, y de ahí viene la reconciliación o luna de miel, donde el maltratador se arrepiente completamente de lo que ha hecho, jura y perjura que ya nunca más va a hacerlo, pide perdón, y hay una fase de aparente normalidad. Y después empieza otra vez a acumularse las tensiones, un ciclo que se va repitiendo, se va repitiendo, se va acortando, cada vez el ciclo es más corto, más profundo, la violencia psicológica después se convierte en física y cada vez peor, y es cuando llega y puede llegar al femicidio. Bueno, esto vamos a pasar, ustedes leen. Y vamos a ver, por último, los mitos en torno a la violencia. Un mito dice que si la mujer es golpeada es porque se deja. Si realmente quisiera, podría abandonar al abusador. Pero eso es un mito. ¿Por qué? Porque las mujeres a veces tienen una dependencia emocional. Quieren a su marido aunque las maltraten. Y también hay una dependencia económica. A veces las mujeres, algunas mujeres, pues no tienen un trabajo fijo, no tienen una independencia económica y tienen hijos. Entonces, para ellos es muy difícil dejar al abusador. Entonces, eso es un mito. Otro mito dice que la violencia intrafamiliar es provocada por el alcohol y las drogas. Bueno, hemos visto que la violencia no es provocada por el alcohol y las drogas. El alcohol y las drogas puede ser un factor de riesgo, pero tantas personas que toman alcohol y no se vuelven violentos. Entonces la violencia, la causa es el dominio, es el control. Y el alcohol puede ser un factor de riesgo. Entonces es un mito. También otro mito es que si se porta mal merece ser golpeada. ¿Por qué salió de paseo? Ahí, como salió sin permiso, merece ser golpeada. Ninguna persona merece ser golpeado, no importa qué haya hecho. El respeto es lo primero. Entonces, esto es completamente un mito. La violencia intrafamiliar solo concierne a la familia. Ya hemos visto que no concierne a la familia. Es un problema de todo. Es un problema de salud pública. La violencia es un problema de familias pobres y sin educación. No es verdad. Se da en todos los niveles y en todas las clases sociales. Lo que ocurre que las personas, por ejemplo, las mujeres profesionales, le avergüenza mucho cuando sufren violencia, les cuesta mucho más acudir en ayuda. Esas mujeres profesionales a veces se callan porque realmente pues sienten muchísima vergüenza y sienten una baja autoestima y no quieren manifestar lo que está pasando en su hogar. Bueno, entonces eso sería todo el tema. Muchas gracias. Ya creo que hay poquitos, pero de todas maneras, pues aquí está el tema, va a estar grabado, va a estar subido a la página y los que ustedes quieran seguirlo, pues fácilmente van a seguir. Entonces, yo voy a pasar a hacer, a mandar las dos tareas y estaría hablando con el representante para ver los grupos, cómo se van a hacer y para quedar de acuerdo en eso. Muchísimas gracias y mucha suerte en el examen de anatomía. Gracias.